Vamos a continuar con el proceso de explicación de la división celular que conforma y forma parte del capítulo de citogenética. Inicialmente veamos los cromosomas y los genes. Precisamente los cromosomas y los genes toman un papel preponderante y fundamental dentro de lo que significa el proceso de división celular. Y obviamente tenemos que ver lo que significa la estructura a través de la cual contiene todo lo que es el material hereditario, ¿no?, que se encuentra dentro de la célula y específicamente dentro del núcleo de la célula. Acá tenemos un cromosoma típico y tiene diferentes partes. Una de las partes fundamentales que juega un papel preponderante en la división celular, por supuesto, es el centro, a través del cual están unidos los brazos de los cromosomas. Este centro se denomina centrómero y este centrómero precisamente tiene unos apéndices denominados cinetócoros, los cuales cumplen la función de unirse al uso acromático y a través de ese proceso de unión precisamente se orientan y luego van a migrar, como lo vamos a ver posteriormente. Estos brazos también se denominan cromátidas, ¿no? Tenemos un brazo superior, tenemos un brazo inferior y obviamente acá estamos viendo que tenemos 4 pares, estamos hablando ya de un cromosoma replicado, ¿no? Generalmente un cromosoma, cuando no está en su fase de división o un proceso de replicación, solamente tiene 2 pares de brazos, ¿no?, tradicionalmente. Bueno, además, como se observará, existe un segmento más largo que otro. El segmento largo se denomina brazo largo y el segmento corto se denomina brazo corto. También existen constricciones en el brazo largo, unas constricciones secundarias denominadas satélites, ¿no? Estas son denominadas satélites. Estas bandas que se observan en el cromosoma precisamente son los genes, ¿no?, los genes propiamente dichos, y a través de lo que significa la identificación, lo que significa el proceso de replicación celular, estas bandas obviamente van a emparejarse posteriormente en el proceso de entrecruzamiento, que lo vamos a estudiar posteriormente. También tenemos los denominados telómeros. Estos que tenemos acá son los telómeros y cumplen la función, cumplen una función fundamental, ¿no? Son prácticamente el reloj que tiene la célula para saber cuántas divisiones celulares, para saber si un determinado organismo tiene una determinada edad biológica. Entonces es fundamental y se encuentran prácticamente en el extremo del cromosómico. Vamos a enfatizar precisamente estas bandas que habíamos observado. Estas bandas se traducen en los genes propiamente dicho, que ya hemos estudiado, que lo hemos simbolizado en la genética mendeliana. Su posición, que es lineal, como sabemos, repercute como habíamos dicho, en el proceso de homologación, puesto que cuando se homologa se van a alinear dentro del gen correspondiente, ¿no? Es también una forma a través de la cual la biología predispone para que se reproduzcan especies, las mismas especies, ¿no? Entonces tienen que estar alineados los cromosomas porque obviamente son las mismas especies, entonces la disposición de los genes es similar. Pero en términos biológicos, en términos moleculares, vamos a ver que cada una de estas franjas es precisamente una sección comprimida, ¿no?, una parte del cromosoma, como están observando ustedes acá en este gen. Si lo iríamos prácticamente estirando, valga el término, vamos a tener obviamente el ADN, ¿no?, el ADN, la cadena de ADN, que en los cromosomas están comprimidas. Entonces, el segmento de ADN, un segmento de ADN correspondiente a esta franja, es lo que se denomina el gen, ¿no? Entonces ahí también tiene sentido la definición de que el gen es un segmento de ADN. Pero existen diferentes formas de genes, ¿no? Precisamente el que determina la forma o la estructura es la posición en la cual se encuentra el centrómero. Por ejemplo, los genes denominados metacéntricos, el centrómero se encuentra casi en el centro, teniendo una disposición simétrica entre los brazos, ¿no?, entre las cromátidas. En cambio, el submetacéntrico está un poco más por encima, ¿no? Prácticamente definiría un brazo largo y un brazo corto.
El acrocéntrico es mucho más pronunciado el brazo largo con respecto al brazo corto, y prácticamente en los brazos cortos, en las cromátidas de brazo corto, tendríamos una poca cantidad de genes, ¿no? Como estamos observando acá ustedes una franja. Y en el telocéntrico, prácticamente el brazo largo es el que contiene los genes, ¿no? Y no se ha desarrollado ya en las cromátidas de brazo corto, y solamente los telómeros correspondientes, ¿no? Por eso se llama telocéntrico. Veamos ahora el proceso de la mitosis. El proceso de la mitosis precisamente se caracteriza por una fase, vamos a decirlo así, de división celular, que corresponde al tema que estamos estudiando. La mitosis propiamente dicha es prácticamente el ensamblaje de la maquinaria que tiene la célula dentro del núcleo, específicamente de la célula, para que la célula se divida. Sin embargo, como observan ustedes en este gráfico acá, ¿no? Prácticamente el proceso de la mitosis propiamente dicha, que corresponde a esta sección verde de la torta, ¿no? de esta torta del ciclo, es prácticamente una pequeña proporción con relación a la fase denominada interfase. La denominada interfase precisamente es el proceso a través del cual se va ensamblando la maquinaria para que llegue a la mitosis propiamente dicha. Entonces la interfase, al tener más tiempo, una fase de preparación de ensamblaje, tiene además las siguientes subfases. La denominada G1, ¿no? La denominada G1 también se denomina fase de crecimiento, ¿no? Entonces, prácticamente la célula en este proceso de interfase, de esta su fase G1, va desarrollando, va creciendo, como su nombre dice, va adquiriendo características de desarrollo propios e inherentes a su biología. Luego tenemos la fase S de la interfase. La fase S se caracteriza por una replicación del ADN. Y habíamos visto, la replicación precisamente tiene que ver con lo que significa la duplicación del ADN en sus cromátidas hermanas, ¿no? Las 4 cromátidas que habíamos visto que caracterizan al ADN. Luego viene la fase G2, que prácticamente ya es un proceso cercano a la ensamblaje de la maquinaria que habíamos dicho, ¿no? Entonces el ADN se condensa mucho más, ¿no? Y es el inicio del proceso mismo denominado mitosis. La mitosis se caracteriza por tener las siguientes subfases, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase, que vamos a ver a continuación, culminando con la denominada citocinesis. Entonces veamos ahora el proceso de la mitosis. La profase. En la profase prácticamente hay características que debemos destacar, ¿no? Primero, observamos en este gráfico, en la profase, primero las cromátidas obviamente ya están replicadas, están visibilizadas, el ADN está condensado. Observamos también que la membrana nuclear poco a poco empieza a desaparecer, ¿no? Ustedes ven acá unos segmentos en los cuales ya no existe la continuidad de la membrana nuclear. Además, también aparecen los denominados centriolos. Acá están los centriolos, que obviamente van a definir y van a también iniciar el proceso de la construcción del denominado uso acromático, que son precisamente estas líneas, estas redes que están ustedes observando. Acá al lado tienen una imagen real del proceso de la profase, ¿no? Donde obviamente se va observando todo lo que es el ADN, los cromosomas condensados, ¿no? Esta condensación, como observan acá, están acá todos los cromosomas, están condensados, y prácticamente, bueno, no se observa acá la membrana nuclear porque específicamente necesita otro tipo, digamos, de resolución, pero lo importante y obviamente todo lo que estamos explicando ya se ha visto en microscopio de barrido, ¿no? Entonces es una característica típica del proceso de la profase, de la mitosis. Metafase. En la metafase las características fundamentales son las siguientes. Primero, prácticamente los centriolos
aquí estamos acá señalándolos, ya se han posicionado dentro de los polos de la célula, ¿no? Un polo norte, polo sur, vamos a decirlo de esa manera. La membrana nuclear prácticamente ya está tendiendo a su desaparición. El uso acromático, como estamos viendo ustedes, como están observando ustedes estas líneas, está ya prácticamente constituido y conformado, y prácticamente los cromosomas se van alineando a través de los cinetócoros que habíamos visto, ¿no? De los centrosomas a cada línea del uso acromático, ¿no? Se van alineando en el plano ecuatorial de la célula para comenzar precisamente luego el proceso de migración. Acá al lado tenemos la imagen de los cromosomas alineados precisamente en el plano ecuatorial, ya listos para el proceso de migración. Veamos ahora la siguiente fase denominada anafase. Durante la anafase prácticamente nosotros tenemos ya la separación de las cromátidas hermanas, y al separarse estas cromátidas hermanas empieza el proceso de migración de los cromosomas replicados, cada una copia idéntica, dirigiéndose a cada uno de los polos, ¿no? Entonces prácticamente, obviamente, la membrana nuclear está cada vez más fraccionada. Los centriolos prácticamente marcan ya un camino definitivo, ¿no? Y a través del uso acromático, y obviamente los cinetócoros, ¿no? De cada una de las cromátidas hermanas va a permitir a través del uso acromático para que genere un proceso de migración hacia cada uno de los polos correspondientes. Entonces, ya culminando este proceso de anafase, observamos que los cromosomas, ya una vez llegando a los polos, poco a poco se va reconstituyendo nuevamente la membrana nuclear en cada uno de los polos, como observan acá. Los centriolos prácticamente ya han cumplido la función de dirección. El uso acromático poco a poco tiende también a desaparecer, y existe una constricción, ¿no? Una constricción en la parte central de la célula. Constricción significa un achicamiento, obviamente, que va a producir luego una división final. Entonces acá ustedes observan también en la imagen del microscopio cómo en el proceso de la anafase se van posicionando, ¿no? Los cromosomas replicados, los cromosomas idénticos replicados, y ya obviamente cada copia exacta en cada uno de los polos correspondientes. Finalmente, en la telofase observamos una reconstitución completa de la membrana nuclear en cada uno de los polos donde ha migrado cada uno de los cromosomas replicados, ¿no? También evidenciamos la aparición del nucleolo. Acá está nuevamente apareciendo el nucleolo. La constricción se incrementa, poco a poco se va a difuminar los centriolos, y al igual que el uso acromático, y posteriormente ya en el proceso final de la telofase es la citocinesis. La citocinesis es la separación total de las células que inicialmente habían sufrido este proceso de división. Ya entonces lo que se tenía una célula ahora se transforman en dos, y prácticamente ya en cada una de las células divididas se va reconstituyendo la membrana nuclear, y obviamente los cromosomas van a pasar a una fase nuevamente de la interfase, ¿no? Es una fase preparatoria, una fase de crecimiento, ¿no? Entonces la cromatina poco a poco se va a invisibilizar, ¿no? Y obviamente acá tenemos en la imagen del microscopio ya el proceso de la telofase, ¿no? Un proceso de conclusión, ¿no? Entonces esa es la última fase de la mitosis. Vamos a ver ahora una animación para que un poco nos ayude también a sistematizar, nos ayude a repasar los conceptos, a repasar el proceso que habíamos observado anteriormente. Veamos la mitosis. Entonces, en esta animación observamos en la profase precisamente cómo los cromosomas se van replicando, empiezan a aparecer los centriolos, empiezan a migrar hacia cada uno de los polos correspondientes, con la alineación obviamente de los cromosomas ya para la siguiente fase, que ya
hemos explicado que va a ser la metafase, la aparición del uso acromático a partir de lo que significan la disposición de los centriolos. Vemos cómo se va desplegando el uso acromático a través de los centriolos, obviamente dirigidos por los centriolos, los cuales obviamente también van a servir de dirección a través de los centrómeros y precisamente de los cinetócoros, ¿no? Que les va a permitir a los cromosomas asumir una dirección de migración posterior. Entonces en la metafase existe ese alineamiento. En la anafase prácticamente ya es la separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Entonces van dirigiendo, migrando hacia cada uno de los polos correspondientes, y prácticamente en la telofase se va a concluir con la citocinesis a través de la ampliación de la constricción, y de manera que obtenemos dos células a partir de una, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente. Veamos ahora el proceso denominado meiosis, que también es prácticamente un proceso de división celular, solamente que tiene otra finalidad con respecto de la mitosis, ¿no? Entonces la meiosis tiene la finalidad de producir células o producir, vamos a decirlo así de esa manera, gametos, ¿no? Células sexuales, a diferencia de la mitosis, que en la mitosis producimos células somáticas, ¿no? Que son diferentes a las células sexuales. Vamos ahora a ver el mecanismo de la producción de los gametos en consecuencia. Entonces, en la meiosis tenemos dos fases grandes, ¿no? Una primera fase que estoy señalando acá con el cursor, denominada meiosis 1, ¿ya? Lo que estoy señalando acá con el lápiz. Y todo este conjunto, hasta la telofase prácticamente 1, se denomina meiosis 1, ¿no? Y todo esta que estoy señalando acá abajo es la denominada meiosis 2, ¿no? Entonces la una tiene, bueno, se denomina también como fase ecuacional, ¿no? Reduccional, ¿no? Y la otra precisamente, como su nombre indica, ya cuando veamos la meiosis 2, vamos a obtener prácticamente los gametos que van a tener una reducción del número de cromosomas, porque obviamente los gametos sexuales tienen que tener la mitad de los cromosomas para que se produzca el proceso de reproducción. Entonces, uno de estos se denomina como fase ecuacional, el que estoy señalando, y este otro como fase reduccional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, prácticamente el proceso de la meiosis toma como el proceso de maquinaria lo que ya habíamos estudiado en la mitosis, ¿no? Es decir, tiene una profase, tiene una metafase, tiene una anafase y tiene una telofase en cada uno de los dos, en la meiosis 1 y en la meiosis 2, ¿no? En cada una de estas subfases. Entonces, lo primero que se observa es lo mismo, hay un proceso de identificación, vamos a decirlo así, de los cromosomas en esta fase de excitación de los cromosomas, de visibilización de la cromatina, y entra dentro de lo que significa la profase 1, ¿no? Acá donde estoy señalando con el cursor, también voy a empezar a escribir, ¿ya? Esa es la denominada profase 1. Entonces, esta visibilización, esta fase es muy importante, es prácticamente una de las fundamentales y trascendentales dentro de lo que significa la meiosis, puesto que en la profase 1 tenemos una serie de subfases correspondientes, ¿no? Tenemos el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacínesis correspondientes. Lo que nos interesa a nosotros en este caso, y fundamentalmente en la profase 1, es prácticamente identificar dos subfases claves, ¿no? Y estas subfases precisamente nos va a posibilitar entender cómo se produce el mecanismo del entrecruzamiento, ¿no? que es fundamental en el proceso de la... Observemos cada una de las, identifiquemos cada una de estas subfases. Entonces, un poco señalando e identificando esta profase 1, la primera fase que habíamos dicho que se denomina leptoteno. En esta fase del leptoteno se caracteriza por la visibilización de la cromatina, ¿no? Es decir, en esta visibilización se va a observar las cromátidas, estas que están
Acá estos cromosomas con rojo y con azul ya son obviamente cromosomas replicados. Se va a observar también, al igual que en el caso de la mitosis, los centrómeros, la alineación de los centrómeros con los cinetocoros, ¿no? Entonces, este leptoteno se caracteriza por eso. Luego tenemos su fase denominada cigoteno. Cigoteno. En esta fase denominada cigoteno se caracteriza fundamentalmente por el emparejamiento de los cromosomas homólogos, como están observando ustedes acá con el cursor, ¿no? Entonces, este color rojo y este color azul prácticamente se están homologar, significa que se están poniendo lado a lado, se están poniendo en una disposición previa para un intercambio cromosómico, y obviamente homólogo, homo viene de igual. Entonces el color rojo, por supuesto, como se habrán dado cuenta, corresponde a uno de los progenitores, ¿no? Al papá o a la mamá, y el azul, si es el rojo del papá, el azul va a ser de la mamá. Entonces se homologan entre esos cromosomas y de esa manera se prepara este proceso de intercambio. Luego viene la fase denominada paquiteno. ¿Ya? En la fase denominada paquiteno se produce prácticamente todo el proceso de entrecruzamiento. ¿Ya? Entonces, en el entrecruzamiento es característico lo siguiente: una vez que los cromosomas están homologados, ¿ya? Se va produciendo un punto de contacto entre los cromosomas homólogos, como estamos acá señalando. Este punto de contacto, este punto físico de contacto, se denomina quiasma. Entonces, a través de ese punto de contacto se va a producir luego un intercambio de genes, como están observando ustedes en esta sección de la gráfica, de manera que el cromosoma homólogo previo, que era color naranja, aquí en nuestro ejemplo, ahora tiene una parte del color plomo del otro cromosoma, y el color plomo, que también era originalmente color entero, inicialmente, antes de que se produzca el proceso de intercambio cromosómico, ahora tiene también una sección color naranja. En eso consiste el proceso de entrecruzamiento. Se van intercambiando genes, ¿no? Y obviamente este proceso de entrecruzamiento, hay palabras claves que es importante destacarlas, ¿no? Primero, todo este proceso se denomina entrecruzamiento. El proceso de entrecruzamiento obviamente también se denomina, dentro de lo que significa la terminología biológica, como sinapsis. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, es un sinónimo, ¿no?, de todo este proceso de intercambio cromosómico. Y por supuesto, un concepto también fundamental es la quiasma. La quiasma es el lugar físico, es el lugar físico de intercambio, ¿no?, en el cual se va a producir este intercambio cromosómico, como están observando ustedes en esta parte 3, de manera que al final, como un producto final de todo este proceso de entrecruzamiento, vamos a obtener cromátidas recombinadas o recombinantes, también como se denomina, con relación a las parentales, ¿no? Estas son las parentales, se denominan parentales porque prácticamente se van a heredar tal cual, ¿no?, sin sufrir ninguna modificación, como están observando ustedes originalmente, ¿no?, tienen el mismo color. Entonces, todo ese mecanismo, este proceso, sirve para eso, para obtener cromosomas parentales y cromosomas recombinantes o recombinadas, ¿no?, como se conoce también en este proceso. Entonces, a partir de ahí, en la profase 1 es la fase que habíamos identificado, que habíamos mencionado, que es fundamental, es la denominada paquiteno, ¿no? Es donde se produce todo este proceso. Paquiteno, ¿no?, dentro de la profase 1. Y prácticamente en el paquiteno le sigue el denominado diploteno, ¿no? Vamos a un poco ampliar nuevamente la imagen. Acá, dentro de la profase, acá de la profase 1, de lo que le continúa al paquiteno, es el denominado diploteno. Diploteno. En el denominado diploteno, lo que nosotros vamos a observar es prácticamente casi ya la culminación de la sinapsis, ¿no? Es decir,
en la culminación de la sinapsis, cuando ya se han intercambiado los genes, se va a producir la siguiente que se denomina diacínesis. Entonces, estas tres fases, subfases de la profase 1, prácticamente tiene que ver con lo que significa el entrecruzamiento o el intercambio cromosómico. Es fundamental en ese sentido. Este mecanismo que, reitero, es sumamente trascendental e importante dentro de lo que significa el intercambio, ¿no? Dentro de lo que significa la meiosis propiamente dicha. Luego prosigue el mecanismo también que habíamos explicado anteriormente, es decir, entramos en un proceso de metafase 1. La metafase 1 también, como es característico y con las peculiaridades que hemos explicado anteriormente en la mitosis, consiste en un alineamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula, con la correspondiente migración que va a surgir a partir de la anafase 1, ¿no? Nótese que en esta migración, como están ustedes observando, hay unas partes del cromosoma rojo, por ejemplo, que tiene partes azules, y del cromosoma azul que tiene partes rojas, es los recombinantes que habíamos explicado en el gráfico anterior, que va a culminar, por supuesto, con la telofase 1. En la telofase 1 prácticamente es con la denominada citocinesis, ¿no? Es decir, vamos a tener dos células, cada una obviamente con cromosomas parentales y recombinantes producidos. Pero obviamente el proceso de la maquinaria de la meiosis no es similar a la mitosis, porque precisamente, reiteramos, el objetivo fundamental es obtener células sexuales. En consecuencia, se entra a la segunda fase denominada meiosis 2, ¿no? Hasta acá es una ecuacional y empezamos con una reduccional. Reduccional significa obviamente obtener la mitad de los cromosomas, ¿no? Una característica que también es importante destacar en la fase reduccional es de que nuevamente se va a ensamblar la maquinaria, como estamos observando acá, entrando en una profase 2, ¿no? Profase 2 significa una preparación previa de los cromosomas, visibilización de la cromatina, todavía obviamente en su fase diploide, es decir, en una fase con el mismo número de cromosomas con los que hemos partido, y a partir de esta fase diploide, nuevamente, una vez que los cromosomas se han visibilizado, la cromatina está obviamente también en excitación de la cromatina, entonces se van a alinear nuevamente los cromosomas a través de los centriolos que están definiendo los planos ecuatoriales, la formación del uso acromático, y esta vez los cromosomas diploides nuevamente se van a dividir. Es decir, como están observando ustedes en la anafase 1, se está dividiendo una parte del cromosoma, la mitad específicamente, que va a migrar hacia un polo y la otra mitad hacia otro, ¿no? Como se está observando en la anafase 2. Entonces, obsérvese que están obviamente los recombinantes, ¿no? Una parte del cromosoma es de un color y la otra parte es del otro color, hasta obtener finalmente la fase definitiva de la meiosis, es la telofase 2, obtener 4 células hijas. Pero estas células hijas, a diferencia de la mitosis, van a tener solamente la mitad del número cromosómico original, ¿no? En la mitosis teníamos el mismo número cromosómico. En este caso hemos partido de una fase diploide y vamos a llegar a una fase haploide. Haploide significa que tenemos la mitad. Entonces, esto un poco se explica en este gráfico de acá, ¿no? 2N simboliza la fase diploide, 2N cromosomas, ¿no? En la mitosis partimos de 2N cromosomas y obtenemos 2N cromosomas, 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. En cambio, en la meiosis partimos de 2N cromosomas y a través de la meiosis 1, de su fase ecuacional, y entrando a su fase reduccional de la meiosis 2, observen que tenemos ya 1N, significa la mitad, ¿no? Partimos de 2N y llegamos a la mitad, y al obviamente estar en la mitad
tenemos su fase haploide, ¿no? Es decir, gametos sexuales que tienen la mitad del número de cromosomas. Y obviamente el sentido lógico es de que cuando tenemos células sexuales, como obviamente ya lo hemos estudiado también en el capítulo de la genética del sexo, unos se van a volver espermatozoides o espermatofitos y otros óvulos que al juntarse tienen que producir un individuo que va a tener 2N cromosomas, ¿no? No tiene sentido que estos sean también 2N, porque tendríamos en la siguiente generación el doble de cromosomas y ya no, prácticamente no podríamos producir la misma especie, ¿no? Esa es la razón por la cual tenemos que reducir necesariamente a la mitad en el proceso denominado de meiosis. Acá en el gráfico tenemos en las fotografías, el microscopio, en todas las fases que hemos explicado, ¿no? La condensación de la cromatina, la visibilización de la cromatina en la profase. Acá estamos observando los cromosomas como se están prácticamente, vamos a decirlo así, intercambiando genes, ¿no? Se están prácticamente retorciendo cada uno sobre otro. Hasta luego de haber intercambiado genes, llegar a un proceso denominado metafase. Aquí se están alineando, ¿no? Acá están intercambiando, acá están en el proceso denominado, bueno, que hemos denominado entrecruzamiento, dentro de las subfases que habíamos estudiado, ¿no? Principalmente del paquiteno, del diploteno y la denominada diacínesis. Y luego la correspondiente migración hacia cada uno de los polos en la denominada anafase 1. Llegamos prácticamente a la telofase 1 y el inicio de la profase 2, de la meiosis 2, nuevamente la alineación en el plano ecuatorial, es decir, en la metafase 2, la migración hacia cada uno de los polos, la anafase 2, y finalmente la telofase 2, ¿no? Con la correspondiente escisión de las células, ¿no? Que se va a producir 4 células hijas con el número haploide, ¿no? Es decir, partimos de una, obtenemos 4 con la mitad de los cromosomas que se corresponden a las células sexuales. Veamos ahora una animación que nos va a permitir también sistematizar y obviamente destacar las ideas principales. Acá tenemos la meiosis 1, nuevamente con la profase 1, las cromátidas obviamente idénticas, ya replicadas, la maquinaria que se va engranando, los centríolos migrando hacia los polos, se van emparejando o homologando los cromosomas homólogos, ¿no? Es decir, cromosomas iguales, semejantes, uno del padre y uno de la madre, se denominan también bivalentes. Entonces empieza el proceso de intercambio cromosómico de entrecruzamiento de sinapsis a través de las quiasmas, como están observando ustedes, ¿ya? A través de este proceso de intercambio dentro de la fase del paquiteno, diploteno y finalmente la diacínesis, se va a producir a través de las quiasmas el intercambio de genes, ¿no? Y en este intercambio de genes obviamente se va a producir lo que se denominan los cromosomas recombinantes, ¿no? Empiezan a migrar, alinearse en el plano ecuatorial para iniciar la migración a través del uso acromático hacia los polos correspondientes. Están observando ustedes ahí cromosomas ya que tienen una parte del otro cromosoma, es decir, ya se han formado los recombinantes. En la telofase 1 se concluye con la constricción de la célula y la separación, la diacínesis correspondiente, ¿no? La separación. Y prácticamente se había concluido ahí en la telofase 1 el proceso de meiosis 1. Pero en la meiosis 2 vamos a tener su fase reduccional. Entonces empieza nuevamente la profase 2, nuevamente la maquinaria empieza a engranarse, empieza el proceso de separación a la anafase 2, la migración correspondiente hacia cada uno de los polos y finalmente en la telofase